la mentira se subvenciona y la verdad se impone. Yo estoy aquí y hablaré, y quien quiera oír que lo oiga. Diferencias entre la libertad cristiana y la libertad moderna. Realmente la libertad cristiana, la libre elección, no es lo mismo que hacer lo que me apetezca. La verdad es lo que nos hace libres para hacer el bien. Aquí no, aquí va a las cuentas del Estado, que luego Pedro Sánchez se gasta lo que él quiera. Precisamente por eso hay que entender que en una monarquía absoluta al menos, ves a quién va tu dinero. Bienvenidos a GoCast. En el programa de hoy tenemos a un invitado muy especial. Se llama Soy yo el 7Z en todas sus redes sociales y es el creador de contenido más joven que habla sobre política y religión. Así que nada, preséntate. Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme a un tipo de programa así. La verdad que es la primera vez que puedo estar en un formato podcast y es algo lo cual me gusta porque yo soy alguien que prefiero explicarme en un tipo de formato más extendido y es algo que las redes sociales de formato vertical limitan muchísimo. Y bueno, posteriormente voy a intentar introducir un poco los temas que trataremos hoy, que es desde la política a la religión a la inteligencia artificial, que creo que son todos temas que deberían, si no lo son, ser temas de interés público y que cualquier persona está regida su vida por alguno de ellos, mínimamente. Y bueno, sobre todo en el futuro, algunos de ellos tomarán mucha relevancia. Vale, para comenzar, quería preguntarte, ¿qué entiendes tú por libertad en el día de hoy, en la actualidad de hoy en día? Pues es una muy buena pregunta porque es una de las definiciones que siempre se van cambiando y que hay mucha disputa por ella. Podemos tirar primero por la definición que tienen muchos sectores, que es hacer lo que tú quieras, ¿no? Haz lo que te apetezca y cuando te apetezca, ¿no? Que podrían ser sectores más nihilistas, más, ¿cómo se diría esto? Que piensan de una forma relativista, ¿no? Que no ven una moral clara. El problema de esa definición es que acabas cayendo en perversión, porque si a mí ahora me apetece levantarme y matarte, es algo correcto, ¿no verdad? No. Por lo cual, la libertad, si fuera con esa definición, sería algo lo cual no es deseable. Y eso nos lleva a problemas, porque entonces podrías estar encerrado. Entonces, realmente hay que ir a otros puntos. La libertad, por ejemplo, de expresarse es una libertad la cual creemos que es deseable. Precisamente por eso iríamos a mi punto de libertad. Mi punto de libertad es el bien y la verdad, ¿no? Buscar una libertad la cual está subventada a buscar la verdad y a buscar las cosas positivas, a buscar el bien. ¿Crees que tanto la izquierda como la derecha han perdido su papel su raíz moral hoy en día? Pues es un punto interesante y de hecho creo que es prioritario para que se entienda la siguiente parte del hilo, y es entender primero qué es la izquierda y qué es la derecha. Entonces, una vez entendiéramos eso, ya podemos discutir este punto. Si entendemos la derecha como yo la entiendo, entendemos una derecha la cual tiene tradición. Con tradición, aquí en Occidente nos referimos a una tradición cristiana, por lo cual tiene una ligadura moral, ¿no? Si entendemos a la derecha como muchas definiciones actuales, las cuales no comparto para nada, como autoritarismos, que a mí me parecen cosas que son plenamente izquierdistas, evidentemente su moral no es ninguna, ¿vale? Es la moral del poder. Por lo cual, habría que entender que hay tres ejes, desde mi punto de vista, los cuales miden qué es derecha y qué es izquierda, ¿ok? Los puntos serían, primero, el control estatal, ¿no? Tanto a nivel económico, como a nivel social, como a nivel, simplemente del poder que tienen los gobernantes, ¿no? Empecemos por el social, ¿no? En el punto de la derecha sería buscar la conservación de los valores morales, como yo había dicho, y en la izquierda el progreso y el cambio social dentro del progresismo, el wokeismo, ¿vale? En la actualidad se ha creado este eje de minorías que ya no son de clase, sino que son minorías de grupos ideológicos, ¿no? O identitarios. Posteriormente iríamos a lo económico, lo cual sería la derecha en cuanto a capitalismo, libre mercado, poder hacer negocio, empresa, y en la izquierda tendríamos el control estatal y, bueno, pues básicamente el colectivismo y básicamente pues la economía centralizada. Y posteriormente iríamos a el tema de la autoridad, que en la derecha tendríamos un punto liberal, un punto en el extremo anarquista, un punto el cual busca la descentralización del poder, y en la izquierda la centralización, el autoritarismo y el poder concentrado, ¿no? Entendiendo esta forma de definir, la izquierda
en su ideal, ¿vale? Sería un ideal comunista, ¿no? Desde esta cosmovisión, con progresismo social, ¿no? ¿Qué nos lleva a eso? A un control de los medios de producción, ¿no? Y a un control social, para supeditar a las ideas que tenga el régimen. Desde el punto extremo de la derecha sería una anarquía de libre mercado con régimen moral dentro del individuo, la cual me parece bastante complicada. Entonces, creo que si nos vamos a los extremos, ninguna de las dos sería perfecta. Si nos vamos al estado político actual y las izquierdas y derechas son PP y PSOE, nos podemos dar cuenta de que ninguna tiene moral. Entonces, si estamos refiriéndonos a lo político teórico, algunas son más morales que otras. Si nos estamos refiriendo a lo teórico práctico y a lo político actual en España, ninguna tiene moral. Y sé que habrá cierto sector que me defenderá y me dirá que, ejemplo, partidos políticos como Vox sí que defienden una moral, y voy a lo mejor ser más duro de lo que podría deber ser, pero realmente creo que también hace falta serlo, porque la crítica es lo correcto. Sí. Y creo que son partidos los cuales sí pueden ponerse la bandera de la moral por ciertos puntos que defienden, pero lo hacen desde un punto el cual no busca la libertad. Creo que el problema es que la política no ha sabido encontrar el punto medio entre buscar la moral y el crecimiento espiritual de la sociedad, compaginado con buscar la libertad y el no control del Estado sobre los individuos. Y más allá de eso, aparte Vox, creo que realmente su defensa moral está más supeditada al discurso político que al compromiso social de un crecimiento moral. ¿A qué me refiero con esto? A que yo jamás he visto en una charla de Vox a alguien hablando sobre el cristianismo. Hablando no desde un discurso político, sino hablando desde un discurso de fe o un discurso de búsqueda de la verdad. Por lo cual, creo que lo que se promueve es más un discurso que busca el crecimiento en votos y no el crecimiento de las personas. Por eso mismo, creo que la política no está siendo el medio de crecimiento para la sociedad que debería de ser, y precisamente creo que la sociedad española eso lo ha notado durante mucho tiempo, y precisamente por eso no creo que haya español que le parezca que la política es un juego limpio ni un sitio donde haya bondad, sino que hay búsqueda de poder. Tú, personalmente, ¿cuál crees que debería ser el papel legítimo del Estado? Pues dentro de lo que te estaba intentando explicar, el punto legítimo del Estado es buscar ser lo mínimo posible. Porque realmente, si tú permites que el Estado se meta en tu casa, se meta en tus ideas, se meta en tu economía, lo que haces es que dejas de ser persona. Y aparte, es un punto muy importante porque realmente también hace que el individuo sea peor, tanto moralmente como espiritualmente. Y eso espero poder tratarlo posteriormente. Pero realmente el Estado te subdita a lo que él decida, ¿no? Por lo cual yo creo que realmente la obligación de ese Estado debería ser la mínima, la que está supeditada a la ley natural, ¿no? A la propiedad privada, la defensa de ella, ¿vale? A la defensa de la vida y a la defensa de la libertad del individuo, a la defensa de que no llegue otro Estado o que no llegue una empresa que llegue a ser una corporación enorme y que intente maltratar al pueblo, al individuo. Una vez defiendas esas tres cosas, o sea, justicia, salud y en algunos casos educación, creo que es la correcta. Pero eso sí que sí debe de ser tratado desde un eje moral en el cual, sin imponer, tenga una base moral. ¿Cómo se combina el orden político y el orden moral, perdón, y la libertad política sin caer en teocracia ni relativismo? Es una pregunta compleja y es un poco por la línea que estaba intentando ir. Y realmente el problema que tenemos es que la gente tiende a los extremos, ¿no? Y más en una sociedad tan polarizada como estamos en la actualidad. Realmente el problema es que una teocracia, la imposición religiosa a las personas, es realmente muy problemática, porque impide esa libertad que antes habíamos mencionado. Estamos hablando de que el Estado no se meta en tu casa. Si se mete en qué libro religioso tienes que leer, si una Biblia o un Corán, ya no estás siendo libre. Entonces, realmente lo que se tiene que meter es en el marco político, ¿no? La moral debe estar en el marco, no en la imposición. ¿A qué me refiero con el marco? A la moral. La moral de qué debes de hacer. Si una sharia
o una ley con moral cristiana, ¿vale? Esa es la diferencia clave. No quiero que obliguen a un niño a estudiar el catolicismo en la escuela, sino que quiero que a ese niño se le juzgue en base a leyes que tengan coherencia con esa moral. ¿A qué me refiero? No matarás, no robarás. Entonces, hay que entender que eso genera una estructura social, sin imponer la creencia a nadie. Ese sería el punto medio donde estaría la corrección, porque si no caes en ese relativismo que habíamos dicho de, entonces, ¿qué está bien y qué está mal? Lo que a mí me parezca bien. Si a mí me parece bien matarte, pues te mato. No. Precisamente por eso hay que tener una estructura y una base de dónde viene la moral. La moral viene por revelación divina, por lógica y por temas que hablaremos más adelante. ¿Qué opinas del estado del bienestar? Vale, esto viene un poco relacionado con lo que yo antes estaba mencionando, que es el tema de cómo el Estado hace peor al individuo. Y es importante porque realmente tú, sin Estado, ves a alguien que tiene necesidad, o en la iglesia ven a alguien que tiene necesidad, y tú le das de lo que tienes en caridad, en solidaridad, para ayudarle, ¿no? Pero cuando tú estás trabajando todo el día, ¿vale? Y de repente te llega una trimestral y tienes que pagar impuestos, te dicen, no, es que tienes que ser solidario. Pero yo no puedo elegir ser solidario o no. Por lo cual ya no es un valor. No es algo que yo esté haciendo bien, sino que es algo que me están obligando a hacer. Eliminan la solidaridad porque tú ahora, en un estado de bienestar social, en el cual dan ayudas de forma desregulada, realmente tú ves a alguien que está en la calle y prácticamente, ya estoy seguro que hay gente que piensa, vete a saber qué ayuda cobra, si a lo mejor cobra más que yo. ¿Por qué? Porque es realmente la sociedad en la que vivimos. Por lo cual está limitando la bondad de los individuos y aparte genera menor cohesión social. ¿Por qué? Porque si yo te veo a ti en una mala situación y cojo de mi bolsillo y te ayudo, o cojo de mi servicio, de mi empresa, y te ayudo y te lo hago gratis, tú el día de mañana dirás, gracias a Joel, que me ayudó en este momento, ahora estoy mejor. Y cuando yo a lo mejor me caiga y esté mal, tú me ayudarás. Ahora, yo cuando yo pagando impuestos como un gilipollas todo el año, a mí me pasa algo y a ti te han dado ayudas y esas ayudas las he pagado yo. Tú me ayudarás, ¿no? Porque lo ha hecho un ente imaginario que no conocemos. Precisamente por eso limita la cohesión social, la colaboración entre individuos y nos separa porque genera interventores que no son correctos. Entonces es uno de los problemas que mayor genera el Estado, por eso mismo debe estar limitado, para que puedan los individuos interactuar entre ellos con libre actuación, porque si no los limita. Bueno, la verdad quería hacerte una pregunta y es que ¿tú crees que el liberalismo sin Dios termina siempre destruyéndose? Pues precisamente yo creo que eso es por tema de definiciones como habíamos hablado antes. El liberalismo, que es algo lo cual he defendido mucho y seguiré defendiendo, la corrección que tiene es en el análisis económico. Es un análisis económico muy correcto, ¿vale? El problema es, hay que entender que hay límites morales de asociaciones, de actuaciones negativas. Si tú tienes una moral cristiana sólida, y lo entiendes, como lo tienen la mayoría de los grandes anarcocapitalistas o liberales o libertarios, que entienden ese eje moral, ellos realmente piensan en el bien cristiano. Pero si tú haces ese liberalismo sin ese bien cristiano, la actuación no va a ser positiva. Porque entonces tú estás pensando que la gran corporación, hay reglas, porque yo soy anarcocapitalista mucho tiempo, ya no es así exactamente, pero bueno, la gran empresa, toda su competencia junta puede vencer a la corporación. ¿Cuál es el problema? Si esa corporación está unida con otra y con otra y con otra. Porque el mal humano hace ese tipo de cosas, se alía para buscar hacer el mal. Precisamente por eso, si no es moral, si no es moralmente correcto, y si no está controlado por un eje moral que sea un Estado, el cual esté supeditado al pueblo y supeditado a Dios, ¿vale? A esas normas morales que habíamos dicho, será un Estado el cual va a devorarnos. Y eso es un análisis muy correcto que hacen los liberales, que el Estado tiene maldad, pero la grande corporación también puede tener maldad, y entonces hay que tenerla también en su control, igual que controlamos al Estado. Por eso mismo creo que sin moral el liberalismo sería incompleto y su análisis acabaría fallando. Necesita individuos morales. El liberalismo defiende una sociedad que funciona siempre que el individuo tenga conciencia. Igual que en todas las ideologías, realmente. Todas las ideologías tienen sus fallos, no hay ninguna que sea perfecta. ¿Es posible un Estado moral sin imponer ninguna religión? Como he dicho antes, yo creo que es posible siempre que la moral se use como marco, que creo que en España en parte pasa, que tenemos un marco judío-cristiano,
pero siempre que no tendamos a la imposición, ¿no? Porque realmente si tú impones religiosamente a la gente, y es algo que se ha visto mucho, a la que se les da más libertad, creen que la religión es algo lo cual es obligatorio y que es negativo, no algo racional, no algo de deseo, no algo de voluntad. Yo creo que tú tienes que desear la religión como algo bueno, y si a ti te lo imponen no lo deseas como algo bueno. Si no es una libre elección, realmente tú lo estás tratando como algo lo cual, no sé, a ti cuando te imponen a hacer unos deberes en clase que no te gustan, realmente no te gustan, pero si tú en tu casa estás mirando cosas y ves un tema que te interesa y te puedes hacer unos apuntes tuyos y haces unas preguntas que has visto en un test, a ti te gusta, ¿no? Sí, claro. ¿Cuál es la diferencia real? Uno es impuesto y el otro es libre elección. Si a ti la fe te vienen en la escuela y te dicen esto, y luego tú estás en tu casa y descubres eso y lo estudias, ¿cuál te va a gustar? Esta te va a parecer una pereza, una cosa pesada, y esta te va a gustar, ¿no? Entonces, pasa lo mismo, y en esta generación ha pasado claramente, con todo este movimiento woke, feminista. Si a los chavales, vamos, y cada día en clase les enseñamos charlas feministas, les ponemos por qué el patriarcado es súper malo, por qué los hombres nos oprimen no sé qué, los colores, y aparte, si es que si fuera un mensaje todavía mínimamente racional, aún así a lo mejor algo habría calado, ¿no? Y en algunas personas. Pero es que ese discurso ha sido tan efímero que aun metiendo millones no ha podido calar. ¿Por qué? Porque a la gente les ha parecido que, primero, no me está metiendo algo que tenga sustancia, y me está diciendo tonterías. Claro. Es imposición, y la imposición no funciona. De hecho, hay una frase que me gusta mucho, que creo recordar que es de Escotado, que decía así, que dice que la mentira se subvenciona y la verdad se impone. No se impone, no me refiero a que se impone desde el Estado, sino que se impone desde la sociedad, porque al final la gente siempre prefiere la verdad a una mentira, ¿no? Por eso yo creo que la verdad, lo que yo estoy diciendo, no necesita un subsidio para estar como Sara Santaolalla en televisión española, sino que yo estoy aquí y hablaré, y quien quiera oír que lo oiga, porque esa verdad, como hemos dicho antes, es lo que le va a dar la libertad, por eso la verdad buena. Entonces ese sería un poco el punto dentro de este tema. Me gustaría que me dijeras o me citaras las diferencias entre la libertad cristiana y la libertad moderna. Pues yo creo que es un poco similar a la primera pregunta que habíamos dicho, pero sí, realmente la libertad cristiana no es diferente a la libertad individual que se presenta hoy en día, ¿no? Que puede tender al libertinaje. Y realmente es muy importante entender esto, porque la libre elección no es lo mismo que hacer lo que me apetezca. Yo soy libre de hacer lo que yo quiera, ¿no? Pero igual de libre que soy, hacer lo que yo quiera, sean libres las consecuencias, ¿no? Entonces, había una frase que ahora mismo no consigo recordar, bíblica, que al final, bueno, lo que quería acabar llegando a decir es que todo acto tiene consecuencias, ¿no? Entonces, tu libertad, puedes actuar como tú quieras realmente, es una verdad actualmente, dentro de los marcos judiciales y morales que tenemos, pero tú actuarás y tendrás tus consecuencias. Creo en la libertad firmemente, pero una libertad supeditada a la moral. Yo creo que soy libre para hacer el bien y yo puedo hacer el mal, pero luego tendrá sus consecuencias. Al final yo creo que lo más importante de este punto es que el cristiano es consciente de lo que está bien y lo que está mal, y es libre jugando en ese juego, sabiendo que lo que está haciendo mal, entonces yo creo que la libertad es libertad para hacer bien, libertad para actuar bien. Y entonces, si tú usas la libertad para hacer mal, pues tendrás tus consecuencias. El problema es que eso es lo que no entiende la sociedad actual. Sé libre, vive tu juventud, vete de fiesta, líate con 25 personas. Y a mí me parece súper bien, hazlo. Pero tú verás qué pasa en tu futuro. Eres libre, disfruta tu juventud, no estudies. Hazlo. Realmente, cada uno cosecha lo que siembra, ¿vale? Claro. Por lo cual, al final, como decía en la Biblia, esto sí, por sus frutos los conoceréis. Veremos los frutos que dan ellos. Seguramente estén marchitos por todo el maltrato que haya tenido su moral. Entonces, por eso mismo, el conocer las reglas del juego es lo que te da el cristianismo. Y por eso eres realmente libre. Como he dicho al principio, la verdad es lo que nos hace libres para hacer el bien. Vale, ahora ya pasando al tema de los filósofos un poco, ¿tú cómo conectarías Aristóteles, Tomás de Aquino, la Escuela de Salamanca con la actualidad? Totalmente. Esto es la parte clave donde pasamos un poco a lo más técnico, y voy a intentar hacerlo ligero, ¿no? Y voy a ir un poco haciéndolo breve.
Hasta ahora hemos estado hablando de política, ¿no? Ahora vamos a tener que ir a cómo esta política se conecta con un poco la filosofía y la religión de lo que estábamos hablando, ¿no? Realmente, todas estas personas son gente muy importante en mi pensamiento, desde Aristóteles, que hay que entender qué es lo que defendió, ¿no? Creo que Aristóteles es una de las cosas que hay intención de no estudiar. ¿Por qué en las escuelas se enseña antes cuáles son los ríos de España que lo que inventó Aristóteles? ¿Me sabrías decir tú cuál fue lo que creó Aristóteles importante para nuestra sociedad? No, la verdad que... Precisamente ese es el problema que tenemos actualmente. Lo que fundó Aristóteles fue la idea de la lógica formal, ¿vale? La lógica formal es la forma académica en la que se razona. Tú a un niño te podrías enseñar a pensar, para que luego él pueda descubrir. Si tú le enseñas a razonar, él descubría mucho más fácil. Aristóteles lo que utilizaba era una cosa que se llaman silogismos para poder razonar puntos, ¿vale? De hecho, después de Aristóteles, usando su base, se creó el método científico, ¿vale? Con esos silogismos yo puedo hacer argumentos, por ejemplo, como todo lo que existe, tiene una causa. Por ejemplo, esta taza tiene una causa, ¿ok? El universo es algo que existe, por lo cual, por conclusión del silogismo, el universo tiene una causa, ¿ok? Pues entendemos, así podemos argumentar, razonar y buscar conclusiones lógicas de las cosas que hacemos, ¿no? El problema es que cuando tú no tienes esa base, no sabes razonar, o razonas por intuición. Pero eso genera que seamos personas más débiles a nivel mental y menos útiles. Precisamente eso es lo que le interesa al Estado. Porque un pueblo tranquilo y menso es mucho mejor que un pueblo conocedor y activo. Entonces, en este punto Aristóteles descubrió eso, ¿no? Él hizo esa estrategia. Y Tomás de Aquino hizo algo muy importante dentro de ella, que fue utilizarla para meterla con la religión. Y tengo que decir que yo sin Tomás de Aquino jamás habría sido cristiano. Jamás habría sido cristiano. Yo soy una persona muy racionalista, que es lo que descubrió Aristóteles. Pero, ¿qué es lo que pasa con Aristóteles? Que evidentemente él creía que existía un Dios, porque es lo que te lleva a la lógica. Un Dios como un motor primero, que así le llamaba él. Pero no conocía al Dios cristiano. Tomás de Aquino creó la escuela llamada la fe racional, ¿ok? Que es la fe supeditada a la razón, ¿ok? No, o sea, que es la razón supeditada a la fe, pero explicando la fe, ¿no? Intentando buscar la fe desde la razón. Y yo llegué a la fe desde la razón. Yo llegué a creer en Dios gracias al raciocinio, a pensar. Entiendo que para mucha gente que vive en el 2025 dirá, eso es imposible. De hecho, es algo lo cual genera mucha sorpresa. En la iglesia claramente no, la genera fuera de ella. Claro, claro. En un mundo donde nos han vendido una teoría cientificista de no, lo que no explica la ciencia es todo esto. Realmente son personas las que dicen esas cosas, las personas que venden ese cientificismo tan bonito, son personas que no entienden la ciencia. La ciencia es una teoría filosófica, supeditada a la razón. ¿Por qué? Porque la ciencia explica la naturaleza, las leyes naturales de la creación del mundo, ¿ok? Pero la razón aristotélica, anterior a ella, explica todo lo que está fuera de esa ley natural, porque esa ley natural habla de lo físico, de lo material. Esto es una taza física y yo la puedo estudiar científicamente, sus propiedades, por qué cae, por qué pasan todas las cosas que suceden con ella. Pero cuando pasamos de esta taza física a una taza, bueno, una taza no, pero a una cosa que sea metafísica, ejemplos el alma, ejemplos Dios, ejemplos cosas que no son palpables, ahí se tiene que usar la lógica y la razón, que es una forma de verificar anterior a la ciencia, igual de rigurosa. Precisamente por eso hay que entender que desde la lógica y la razón se puede llegar a Dios, pero no desde la ciencia, porque Dios no es material. Dios es algo lo cual es mental y metafísico, ¿no? Por lo cual y espiritual. Entonces hay que entender que la gente está buscando focos erróneos y que se han vendido ideas que no son correctas desde la incultura, desde esa debilidad y esa mansidad que buscan en la sociedad. Por eso me parece muy importante poder dar estos discursos de una forma coherente para que la gente entienda que la verdad es una, aunque le hayan presentado muchas mentiras para cubrirla. Y posteriormente, después de que Tomás de Aquino pues, pudiera juntar esa verdad que habíamos encontrado en Aristóteles, ¿no? Con la fe cristiana, mucho posteriormente, tendríamos que pasar a la Escuela de Salamanca, que una gran escuela de pensadores, pioneros, y realmente que actuaron en una época en la cual era muy difícil. Porque tú imagínate, pongamos regímenes autoritarios, ¿no? Como fue el reinado del Imperio Hispano,
que al final en esa época es normal porque eran imperios con reyes, ¿no? Y eran monarquías, pero evidentemente una monarquía absoluta tiene su parte de autoritarismo, que realmente no es tan mal modelo una monarquía absoluta, porque piensa que al final todo es privado. Al ser todo privado, no es lo mismo que ahora que tú ves a Pedro Sánchez en el Falcon, ¿no? Y como es dinero del Estado, que hemos pagado todos, pero es dinero del Estado, a nadie le importa tanto. Pero tú ves a Isabel la Católica con un, con un carruaje enorme y tú entiendes que ese dinero es dinero privado de la familia real. Son dos cosas distintas, porque en la familia real el dinero que tú pagas de impuestos va a la cuenta de banco de Isabel la Católica. Aquí no, aquí va a las cuentas del Estado, que luego Pedro Sánchez se gasta lo que él quiera. Precisamente por eso hay que entender que una monarquía absoluta, al menos, ves a quién va tu dinero y ves en qué se lo gasta. Que es algo al menos un poquito más visible, ¿no? Más liberal, más capitalista, porque el dinero al menos es un flujo privado y no público, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, evidentemente el control es mucho mayor, ¿vale? Entonces, la escuela de Salamanca lo que hizo, y si le hubieran hecho caso, habría ido mucho mejor el Imperio Hispano, pero lo que hizo fue básicamente desarrollar ideas de libertad, ideas antimonárquicas, ¿vale? Ideas que eran y que defendían el libre comercio, el intento de descentralización y un poco esas ideas que defienden ahora de forma mucho más radical, porque evidentemente tenían una muchísima mayor libertad para expresarse, los austríacos, ¿no? Y básicamente eso era conectado con la fe. Realmente ellos defendían ese liberalismo que ahora mismo le llamaríamos, pero es protoliberalismo porque es mucho antes de que el liberalismo pudiera crearse, pero con grandes pensadores como Juan de Mariana, que es ahora mismo las universidades donde se reúnen todos los liberales en España, van a la Universidad de Juan de Mariana, que fue un gran pensador de una época muchísimo más pionera que a lo mejor los austriacos, y al final siempre se adueñan de las ideas de los españoles, ¿no? Pero realmente hay que entender que fueron pioneros en ese pensamiento y aparte lo bonito es que lo hicieron conectado con la fe. Ellos creían en un liberalismo, como yo te he dicho, con un eje moral. Precisamente por eso hay que entender que eso es un progreso bastante grande, ¿no? Y bueno, pues por último sí que no lo has mencionado en la pregunta, pero lo aclaro yo, que sí que realmente pues para poder completar ese eje dentro de un poco más de libertad, habría que pensar en esas personas que son los austríacos, que acabaron de completar esas ideas de la libertad que estamos diciendo. Y bueno, ya si queremos pensadores modernos, aquí en España tenemos grandes, como puede ser el señor Bastos, que ojalá algún día conocerlo, que sería un gusto. Yo he hablado algunas veces con él por correo, pero sería un gusto poder conocerlo. Y también tenemos a un gran profesor como Jesús Huerta de Soto, que es asesor de Milei, y que son grandes pensadores a nivel liberal, a nivel hispano, pero yo diría que a nivel mundial también son muy grandes pensadores. Entonces creo que hemos tenido aquí en España una cuna de conocimiento de lo que yo estoy hablando muy grande. Pues Tomás de Aquino también fue español, o sea que... Vale. Vivió en España, no he dicho... ¿La fe es lógica o es un sentimiento? Ahora me centro más en la fe. ¿Tú crees que es lógica o es un sentimiento? Te voy a hacer una pregunta. La fe, cuando hablas de fe, ¿te refieres a la sensación de sentir a Dios o a la fe que se desarrolla después de un conocimiento y de una creencia en Dios? Ejemplo, yo, antes de tener fe, creí en Dios gracias a la lógica, ¿vale? Claro. Yo conocí primero que había un Dios, un motor principal, luego descubrí que, bueno, que ese Dios, el más coherente, tras mucho análisis histórico y, bueno, y teológico, el más coherente era Cristo, y una vez decidido eso, y una vez tener que tener ese compromiso de ser alguien que era un ateo radical en mi pasado, y tener que romper mis esquemas por compromiso con la verdad, después de eso tuve que aceptar a Cristo, y posteriormente a aceptar a Cristo empecé a tener fe, ¿no? y a creer en él. Entonces, la verdadera pregunta es, depende de qué fe te refieras. Si es la fe de sentir a Cristo o la fe de saber con tu claridad de que Dios existe. Entonces, yo creo que ese es el eje de la pregunta. Habrían dos caminos por ahí. Serían, si la fe es la emoción de sentir a Dios contigo, que es algo, por ejemplo, que a muchas personas que hayan nacido ya en una familia cristiana tendrán, pero sí, porque ya lo han conocido así, pero que no es algo racional, es algo que han conocido así, han nacido bautizados. Yo aún ni estoy bautizado, yo aún tengo que hacer catequesis, tengo que hacer ese proceso. O el otro camino de alguien converso, que también acaba alcanzando esa fe, pero la acaba llegando desde la razón. Creo, me dijeron la primera vez que yo fui a la iglesia que habían tres caminos para
para la creencia en Dios, ¿no? Que era la fe, la emoción o la razón. Yo llegué desde ese tercer camino, que suele ser más complicado. Pero esos serían los rumbos. Entonces, depende, que cada uno entienda lo que quiera con esa respuesta. ¿La moral sin teología se derrumban? Pues es una buena pregunta, porque realmente yo creo que la teología es esencial para poder conocer la moral, ¿no? Realmente tú, si no conoces de teología, no vas a llegar hasta el eje moral. Pero tú puedes explicar la moral una vez entendida la teología a una persona y que entienda la moral sin entender la teología. Entonces, evidentemente, la profundidad del conocimiento será mejor para alguien que conoce tanto la moral como la teología. Pero puedes conocer la moral explicada por alguien que conocía ya la teología, ¿no? Entonces yo creo que sería un poco ese el punto. O sea, evidentemente el conocimiento moral se encuentra ahí. Bueno, realmente para muchos no, porque con las éticas y ciertos conceptos de morales distintos, desde puntos ontológicos distintos, pues se puede entender diferente. Pero desde mi marco, que como hemos dicho es cristiano, evidentemente se revela ahí la moral objetiva. Pero en otros puntos, pues realmente creo que puedes conocer la moral sin saber de teología. Creo que está al alcance de cualquiera, de una persona con un intelecto hasta el más mínimo que haya, puede entender las normas morales sin necesidad de entender la teología, que es un campo que ni el más inteligente puede comprender al total esplendor, ¿no? O puede ser que sí, cierta gente muy estudiosa, pero son temas mucho más complejos. Uno es bueno conocerlo, pero no es esencial y no está al alcance de todo el mundo. Ser alguien con un conocimiento teológico muy alto, el conocimiento moral está al alcance de todo el mundo, ¿no? Vale, ahora ya nos iríamos un poco a todo el tema de la inteligencia artificial, sí, la famosa IA. Entonces, te quería preguntar, tú personalmente, ¿qué papel crees que jugará la IA en nuestros días de aquí a un futuro, en nuestra civilización, en nuestro sistema educativo en general? Lo primero es entender que la gente no entiende qué es la IA. La gente se cree que la IA es ChatGPT, cuando realmente eso es un uso banal de lo que realmente es la IA. La IA es la base del aprendizaje de las máquinas. El Machine Learning, el Deep Learning, son herramientas que nos permiten que tenga un tipo de aprendizaje de las máquinas similar al uso humano que usamos del aprendizaje. ¿Qué nos lleva a pensar esto? Si la revolución industrial nos permitió que tareas repetitivas y metódicas que hacían los humanos se reemplazaran, como por ejemplo mover una tuerca siempre a este mismo lugar, la revolución que nos va a traer la IA va a ser que esas máquinas ya no sea una tuerca en un tornillo, sino que tú le traes una caja de tuercas, sepa identificar cada tuerca, qué tipo es, el tornillo que le viene y qué tuerca tiene que coger para poder poner el tornillo. Una cosa que a nivel de programación sería prácticamente imposible, porque el código sería extensísimo por una tarea la cual sería ineficiente. Precisamente eso es lo que nos lleva a que los trabajos que nos parecía imposible con la mecánica y con la programación sustituir, sean algo lo cual va a quedar atrás con la IA. Y eso es muy importante lo que hay que entender con a qué nos va a afectar, porque no es un LLM lo único que va a cambiar el mundo con la IA, sino el aprendizaje en otros métodos que van a llevar a una completa expansión del uso humano para el trabajo. Entonces, hay que entender que el cambio que viene va a tumbar muchas de las cosas que yo he dicho en este programa, va a modificarlas como nunca antes se ha hecho y nos va a llevar a comprensiones de cosas las cuales son inimaginables en el momento actual. Realmente tengo en mi memoria el recuerdo de estar estudiando, de que nadie más conociera esa primigenia LLM que era ChatGPT 3.5, ¿vale? Estamos hablando de hace bastantes años ya. Y bueno, ahora es lo típico de no uséis la IA por parte de los profesores, pero en ese momento nadie conocía qué era. Y al final, LLM, que es Large Language Model, ¿vale? Que son modelos largos de lenguaje, o son modelos grandes, básicamente lo que hacen es predicción de palabras, pero lo hacen de una forma tan buena y tan correcta. Podríamos ver un ejemplo muy pequeño cuando tú escribes una palabra y el móvil te intenta autocompletar, ¿no? Imagínate eso llevado al límite, ¿no? Y al máximo nivel, haciéndolo con la gramática, con la ortografía, con todo. ChatGPT era algo que, si ahora es detectable porque ya se ha buscado,
en un momento inicial era muy poco detectable y tenía un conocimiento muy grande, ¿no? Dentro de esa época, estamos hablando de hace varios años. Ahora mismo tú ves GPT 3.5 y te parece algo lo cual es insignificante, poco útil, ¿no? Porque la IA en 4 años cambia y da un salto abismal, ¿no? Y lo estamos viendo cada semana y ahora explicaremos cómo está funcionando esto. Al final, la expansión que está teniendo es exponencial. Y cualquier cosa exponencial rompe, y una vez rompe, el crecimiento es demasiado grande para poder seguirlo. Para empezar, en ese GPT 3.5 hubo un choque en cuanto al conocimiento y poder estructurarlo de forma en texto, ¿no? Pero lo que hemos hecho con esos LLMs ha sido escalarlos cada vez con más capital, con más dinero, con más potencia, ¿vale? Ya tenemos modelos muy grandes, muchísimo más grandes que ese inicial GPT 3.5, los cuales nos conectamos con otras herramientas y nos permiten crear muchas cosas. La mayoría de uso que hace GPT, ¿vale? Que incluso hay una frase que es curiosa de Sam Altman, ¿vale? Que es el CEO de OpenAI, la empresa a cargo de ChatGPT. Él dijo que el 98% de los usuarios de ChatGPT no lo usan bien, ¿ok? Entendamos que tenemos la herramienta más potente que a lo mejor la humanidad nos ha dado en el último siglo, o a lo mejor en toda la humanidad desde muchas otras herramientas, y realmente no las sabemos usar. ¿Qué va a generar eso? Va a generar mucha distinción entre las personas que saben utilizar cada una de estas herramientas y la persona que no sabe utilizarla. Y yo no veo activa a nuestra generación. No las veo despiertas en estar continuamente informadas en ello. Me parece que un sistema educativo, el cual siempre ha estado retrasado a cualquier cosa, tú, cuando llegabas a la escuela, cuando había Google, te decían, no uses Internet, no uses Google, no uses Google. Cuando tú llegaras a una empresa, te decían, usa Internet, usa Internet, usa Internet. ¿Por qué? Porque es lo que mejor funciona. Ahora con la IA te dicen, no uses la IA es trampa, no uses la IA. Cuando llegues a una empresa, las personas que más van a tener éxito en el futuro mercado laboral van a ser los que sepan utilizar la IA de forma correcta. ¿Por qué? Porque si tú no sabes usar la IA de forma correcta, tu potencial de trabajo y tu productividad va a ser radicalmente más baja que el que sí que sepa usarla. Yo en la actualidad, 2025, ¿vale? A mitades de año, tirando para finales, puedo crear cosas que hace unos meses nos tardaríamos meses. Yo puedo crear un anuncio publicitario de un producto de 9 segundos, para el cual necesitaríamos contratar a gente que montara las luces, un plato, el producto tenerlo en producción, y simplemente con el concepto creación de imagen puedo tener el producto materializado y en un anuncio en minutos, lo cual es baratísimo. Con 50 céntimos te costaría el segundo. En 9 segundos te estás gastando 6 euros. 6 euros es una minucia comparado con el precio que teníamos hasta ahora. Entendemos que eso ha pasado en pocos meses. Y si vemos la tendencia, hace un año, cada 8 meses la IA multiplicaba por 2 su potencia. Actualmente es cada 6 meses. Si seguimos la tendencia, cada año será cada menos. Y si seguimos así la tendencia, cada vez llegará un momento que ya pasa, cada mes tendremos una revolución nueva, cada 2 semanas tendremos una revolución nueva, cada semana. El que no se adapte y el que no empiece a adaptarse va a caerse en el mercado laboral, porque se va a automatizar. Ahora mismo, una de las tendencias más grandes es el tema de las automatizaciones. Van a haber muchos despidos. De hecho, en Estados Unidos ya está pasando. Realmente, el tema de los despidos, ha habido un fenómeno muy curioso en Estados Unidos, que es el año del último tiempo con más despidos que ha habido. 1 millón de despidos, ¿vale? Más aún que el 2020, que hubo en 700.000. Pero normalmente cuando hay despidos, vienen correlacionados con una cosa. Y es un decrecimiento económico, ¿no? Una crisis. Esta vez no ha sido así. Porque no se están perdiendo empleos porque haya falta de capital para contratarlos, sino porque se están subempleando empleados por máquinas. De hecho, es la primera vez que en el registro de motivos de despido se ha registrado un porcentaje de motivo de despido por inteligencia artificial. Por lo cual, el cambio ya ha empezado. Ahora, otra cosa es que la gente se lo esté viendo y se vaya a adaptar o no. Por eso creo que el mensaje que se tiene que dar es que ahora mismo va a haber un cambio total en nuestra estructura social. Y las ideas de un sueldo mínimo vital, como se están planteando desde ya, son una realidad que va a plantearse seriamente. Y voy a plantear desde mi punto filosófico, que antes os he mencionado, por qué creo que eso va a traer problemas. Una renta mínima vital lo que genera es que tú 100% seas dependiente del Estado. Si tu economía se basa en dinero sin trabajar, que te viene del Estado, está siendo cobrada de gente que está trabajando, de gente que está creando esto. Entonces, van a haber impuestos para ellas,
van a haber rentas mínimas vitales para la gente que no esté empleada. Eso lo que genera es que esta gente, si hace algo que no le gusta al Estado, le puedan quitar el sueldo, que hacen que el control sea mucho mayor. Por eso hay que intentar buscar soluciones alternativas. Y se va a necesitar mucha gente que conozca también la ética, la filosofía, la lógica, porque el poder político, como hemos dicho antes, que no busca el bien, sino que busca el voto, sino que busca el poder, no va a utilizar esto para el bien del pueblo y la búsqueda moral de su crecimiento, sino para tener ellos más poder y supeditar al pueblo. Por eso mismo hay que entender que realmente pueden acarrear muchos problemas y hay que ver cómo, con muchos pensadores, porque es una problemática muy grande, cómo se puede conllevar este cambio que va a venir. No sé si te habrá quedado alguna duda, porque creo que ha abierto bastantes frentes. Sí. Y bueno, pues le seguimos dando. Fuera de los guiones o las preguntas que vamos a tener, pues vamos a intentar fluir un poco en este tema, que creo que es un tema que en cada cosa que diga van a surgir preguntas e intentaremos un poco adentrarnos. Sí, bueno, yo te quería preguntar también, aparte, si crees que corren algún tipo de riesgo las personas que entregan su poder de decisión a las máquinas. Es una de las preguntas más buenas que podías hacerme y de hecho es una pregunta que muchos expertos se hacen. Porque podemos ver que en cada una de las revoluciones que han habido se ha entregado una parte del ser humano a las máquinas, ¿no? Y la última fue un poco el trabajo físico, ¿no? El trabajo mecánico. Y de hecho, por eso ahora mismo el trabajo mecánico se vende en gimnasios, por ejemplo, para tú entrenarte, ¿no? Y realmente porque ya tú no tienes una necesidad física, tú estás trabajando en un ordenador y estás generando un dinero por algo que no es físico. Ahora, si eso también lo subempleamos a las máquinas, al humano, su papel cognitivo queda relegado. De hecho, hay una parte en la cual sería eso, perder un poco el nivel cognitivo por ¿cómo se diría esto? Un relevo cognitivo a las máquinas. Si tú dejas que tu pensamiento, tu decisión, se relegue a lo que decía ChatGPT, primero pierdes tu moral, porque ChatGPT no tiene una moral cristiana, caso que tú lo emplees para ello. Y segundo, pierdes tu poder de decisión. Entonces es problemático. No estoy hablando ni estoy diciendo que sea negativo usar la IA, pero hay que usarla con conciencia. Entender que son máquinas predictivas, inconscientes, y que están supeditadas a los inputs, ¿no? A lo que tú le dices y a tus puntos de decisión y a tu opinión. Yo uso ChatGPT muchísimo, llevo usándolo muchos años, para muchísimas tareas, y mi flujo de trabajo está totalmente supeditado a ChatGPT. Entiendo que eso es peligroso en parte, y hay que tener conciencia de los actos que hacemos, porque tú generas una dependencia en ciertas herramientas. Creo que también, si no lo haces, ¿vale? Por ser independiente de esa máquina, estás perdiendo capacidad productiva, y no quiero tomar ese camino. Prefiero subeditarme y luego tener que readaptarme en el caso de que la máquina parara de funcionar, porque al final será lo mismo. Hay mucha gente que va a hacer eso, que va a intentar no depender de la máquina, pero es lo mismo que decir, no, yo no quiero depender de las redes sociales para poder crear contenido, porque imagínate que Instagram deja de funcionar y mi contenido depende de Instagram. Al final lo van a acabar haciendo. ¿Por qué? Porque es lo que mejor funciona. Entonces hay que entender que lo hacemos pero con conciencia de que tienes que saber reinventarte y de que la IA no es perfecta, ¿vale? Que la IA, igual que el humano, tú vas a preguntar a mí algo y yo no soy infalible. Yo no el 100% de las veces voy a responder con corrección exacta. Igual que una IA no 100% de las veces va a contestar con rigor, porque eso es lo que les hace diferentes a una máquina, la cual siempre pone el tornillo, sino que elige el tornillo que toca poner. Entonces ese sería un poco el punto. ¿Cómo crees que se puede evangelizar a una generación hiperconectada, pero vacía interiormente? Pues realmente creo que es una pregunta bastante interesante, más que nada por la situación actual, donde vemos que por las redes sociales, que podrían ser una fuente de conexión y de evangelización, realmente lo que vemos es cómo se intenta hacer un nihilismo barato, ¿no? Y básicamente está llevando a la sociedad a pensar solamente en el placer y no en el crecimiento espiritual ni en el avance. Y sí que hay ciertos sectores, y depende del consumo, también te puede llevar a cosas correctas, pero creo que el problema es no tanto el que exista o no, sino lo minoritario que es el consumo, que es responsable y correcto, y el consumo que realmente nos lleva a esa degeneración, ¿no? Y esos problemas, ¿no? Continúo, que hemos tenido que hacer un pequeño corte por un fallo técnico. Vamos a continuar porque me habías preguntado la parte personal y luego la profesional, ¿verdad? Exacto, sí.
Por la rama profesional está relacionado con lo que yo estoy diciendo, porque al final, evidentemente, en quien me tengo que centrar yo serán mis hijos. Mis hijos aparte tendrán que comer, por lo cual tengo que tener una profesión. Y aparte, si esa cosa que les dé de comer puede ayudarme a que los individuos que piensen como yo no solo sean esos 4 o 5 o los que toquen hijos que tenga, también pueda transmitirlo a muchas más personas, ¿no? Por eso intento crear contenido en redes sociales, que es un tema que es complicado. Y más sobre temas los cuales no es lo mismo que estar haciendo un bailecito, no es lo mismo que estar haciendo una actividad en la cual a la gente le interese ver esto, sino que mi punto es mucho más incómodo. A nadie le apetece escuchar, oye, te van a quitar el trabajo, o oye, tienes que estudiar, o oye, tienes que espabilar. Pero sí que te hace crecer. No es lo que te apetece escuchar, pero sí te hace crecer. Claro. Entonces, a veces lo necesario no es lo mejor. Para mí, me va a costar mucho más esfuerzo crecer que a una persona que vaya a hacer otro tipo de contenido. Pero yo asumo ese sacrificio. ¿Por qué? Porque creo que lo hago por un bien mayor, ¿no? Entonces, al punto profesional también estoy creando un tema de marca que me parece bastante positivo, porque utilizaré realmente la marca es una excusa para un proyecto de comunidad, ¿no? Hemos hablado de la unión de individuos. Si no lo hace el Estado, la gente preguntará, ¿y cómo te unes? Yo creo que la comunidad es una de las cosas más importantes que necesita el humano, siendo un animal social, por lo cual es prioritario que tengamos formas de comunidad, pero comunidades saludables, con valores, como hemos dicho, que sean la libertad, la verdad, la propiedad, ¿no? La vida. Y eso se consigue a través, en parte en este mundo, por dinero. Por eso mismo necesitamos esa parte. Yo creo que una empresa que sea una marca la cual defienda esos valores, que no hay ninguna marca que los defienda, porque sí que hay marcas que defiendan la felicidad, sí que hay marcas que defiendan la búsqueda de alegría. Bueno, felicidad, por ejemplo, podría ser Coca-Cola, deporte podría ser Nike, muchas marcas así, lujo podría ser Rolex. Cada una tiene su mercado, pero no hay ninguna marca que defienda la fe, ¿no? No. Y que transmita la fe y que realmente invierta su dinero en campañas que promuevan la fe. Podría decirse la Iglesia Católica, pero genuinamente yo creo que su estructura es totalmente distinta y es un punto divino, el cual no creo que deba de hacer marketing, ni tampoco creo que tenga que tratar la fe como producto. Yo creo que debe de ser algo hecho por los individuos, los cuales, en su libertad, gente con unas ideas, porque yo no soy una iglesia, la iglesia es una. Yo soy una persona a la cual simplemente quiero que la gente busque la verdad y poder entregarles la mía y que alguien la tome cuando quiera. Que mi verdad no es mía, me la han dado, me la ha dado Cristo. Y mi verdad es mucho más imperfecta que la suya. Yo no estoy compitiendo con la iglesia, todo lo contrario, simplemente la promuevo, que es distinto. Porque son dudas que genuinamente surgirán cuando yo lance este proyecto. Aún está en desarrollo, ¿no? Pero la idea es esa, es que cada vez que venda de esa marca, pues pueda generar un porcentaje que vaya para generar movimiento, ayudar gente y esa solidaridad que hemos dicho antes, que no la ejerce el Estado, sino ver que realmente la pueden generar los individuos, que ya se hacen las iglesias, que no voy a decir lo contrario, o sea, es una realidad. Pero yo entiendo que genera mucha desconfianza a mucha gente y yo creo que verlo de forma directa y poder ellos ser partícipes, yo compro una prenda y aparte sé que van a ayudar a la gente y yo estoy invitado a ir a ayudar con ellos. Me parece que es una forma y un formato el cual, en un mundo de tanta desconfianza y tanta mentira, ayuda a generar confianza. Y ese es mi proyecto ahora mismo. En un futuro, evidentemente, no muy lejano. Estoy hablando de en cuanto lance este proyecto. Mi idea es también meterme en la vertiente de la IA, porque creo que realmente, como he mencionado, me parece que es bastante positivo si se enfoca bien. Intentemos enfocarlo bien. Y creo que puede ser muy útil a nivel empresarial y a nivel económico, ¿no? Y esos serían mis proyectos a nivel profesional, realmente. No sé si te queda alguna duda, porque sí que ha sido muy general, pero pregúntame. Sí, no, pero en principio Perfecto. todo claro. Y ahora ya para finalizar, me gustaría que, si quieres, si deseas, lanzar un mensaje para difundir a los jóvenes, porque sí, ya nos has dado un mensaje muy importante sobre la inteligencia artificial, pero ahora pues sobre los temas que hemos tratado, tanto la fe, la sociedad, la política. Vale. Entonces, se va a ir en varios puntos. Pero el primero es que seáis personas que tengáis autocontrol, que sepáis gestionaros a vosotros mismos, porque si no tenéis autocontrol, el control llegará desde otro lado. Si tú sabes controlarte a ti mismo y tienes conciencia de lo que haces, tú tendrás el mando de tu vida. Si tú pierdes el control,
alguien tomará ese control. Puede ser la corporación, puede ser el Estado o puede ser una inteligencia artificial, pero alguien tomará ese control. Si tú tienes control de tu dinero, tú podrás ver hacia dónde va. Si tú no lo tienes control, alguien lo hará. Sea la corporación, sea la IA o sea el Estado. Por lo cual es muy importante entender que el control y la conciencia de lo que haces y de lo que tienes te llevará a hacer las cosas bien o te llevará a que alguien más lo haga. Pero créeme que no se va a quedar sin hacerse. Por eso es muy importante. Tú, aunque tengas tu dinero en el banco, tu dinero no está parado. Si no lo mueves tú, lo están moviendo ellos. Pero el dinero se lo llevan ellos. Si tú no haces las cosas y las gestionas tú, lo hará alguien por ti, ¿vale? Pero el beneficio no te lo llevarás tú. Si tú quieres ganar dinero, pero eres un trabajador y no te formas para ser el mejor en lo tuyo o para hacer otras cosas, no pretendas ganar lo que hace o lo que gana alguien que hace algo mejor o que crea lo suyo propio tomando riesgos. El problema de esa mentalidad es que te va a llevar a la frustración, al creer que la meritocracia no existe, y es uno de los mayores errores que tiene la gente que no prospera. Para prosperar, piensa en cómo hacer las cosas tú mejor y no buscar que los demás te den cosas mejores. Piensa en lo que puedes dar y no en lo que puedes recibir, y recibirás más dando más. Y yo creo que ese sería el mensaje más importante que le hace falta a los jóvenes hoy en día, porque quieren estar con el móvil, hacer cosas las cuales les den placer y encima generar más. La gente se cree que meterse en las redes sociales, hacer 4 reels y ya ser famosos. No funciona así, ¿vale? Y realmente tú no vas a conocer a alguien si tú no eres alguien que aportas valor. La gente dice, no, es que no puedo hacer contactos. Si tú no eres un contacto de valor, ¿cómo quieres que alguien quiera ser tu contacto? Sí. Por lo cual, el mayor consejo que te pueden dar es, primero, da tú, ofrece tú, y a la gente que ofrece, siempre los quiere tener cerca, siempre les da resultados y siempre les dan cosas. Asegúrate de ser tú esa persona. Y eso funciona así. Simplemente abstrae lo que te estoy diciendo, usa la lógica, preguntas a la IA si tu cabeza no te da y te darás cuenta de lo que estoy diciendo es algo útil para ti. Y ya está. Como conclusión, hacer lo mismo con el podcast. Las conclusiones que os haya dado, las informaciones, contrastadlas, como si queréis meterse a ChatGPT, porque algo más podréis sacar, porque podréis conversar con lo que yo he dicho. Y bueno, llegad a conclusiones, comentad lo que vosotros queráis. Y bueno, pues si me queréis escribir cualquier pregunta, yo estoy abierto a responderla. Pues ya estaría, no sé si quieres decir alguna cosa o recalcar. Si quieres acabar alguna cosa más, yo encantado, sí, no hay prisa. No, en principio ya a mí me ha quedado todo claro. Darte sobre todo las gracias por venir, que ha sido un placer. Y la verdad que lo tendremos muy en cuenta. Y pues eso mismo, si alguien quiere pasarse por su canal o escribirte cualquier cosa, ¿no? Sí, @soy yo el 7Z en todas las redes sociales. Estoy activo sobre todo en Instagram, en TikTok y en YouTube, que realmente es la red social principal, porque a mí, ya he dicho, me prefiero el contenido largo. O sea, contenido corto es una forma de, pues, un poco de pesca, de arrastre, pero realmente yo soy alguien que estoy hecho para esto, para un contenido más de podcast, que saldrán cosas en el futuro, pero un contenido más extenso, la verdad. Entonces, cualquier persona que quiera disfrutarse un vídeo largo, que aún estoy optimizándolos, que venga y que dé sus consejos y bueno, o que me escriba por Instagram o lo que vosotros prefiráis, yo estoy ahí para todo el mundo. Pues bien, eso, así que a los que todavía estáis aquí, muchas gracias por haber visto el podcast completo. No olvidéis suscribiros, darle a la campanita y dejar un like. Y bueno, nada, un comentario ahí de si habéis sacado alguna reflexión de todo el vídeo. Exacto, también un comentario.